Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Enrique Burgos García es un político y catedrático mexicano. Comenzó su trayectoria en la función pública en la década de 1960, cuando se desempeñó como agente del Ministerio Público. Ha sido diputado local y federal por el estado de Querétaro, así como también senador y gobernador del estado. Actualmente es catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor especialista en Derecho Constitucional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este anecdotario de TVWAC. Y bienvenido a nuestro invitado que no requiere presentación para la mayoría de nuestra audiencia, el doctor Enrique Burgos García. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Con mucho gusto de estar aquí, compartir este espacio contigo. Agradecido por la invitación. Pues encantados de recibirte aquí. Enrique, prácticamente saliendo de tu licenciatura, luego nos vamos más para atrás, pero sí. Y cuando apenas quizás rebasabas los 21 años de edad, empezó tu carrera como funcionario público. Es verdad, efectivamente. Y de ahí, pues prácticamente todos los años de tu vida. Pues sí, alguna alternancia, pero digamos que generalmente hasta recientemente que terminamos el Senado, hace 3 años. Pues ha sido una tarea pues prácticamente permanente, con algunos 2, 3 espacios, pero en general hemos seguido en la misma línea, Luis. Te vuelven a llamar y tu vocación te vuelve a llamar, ¿verdad? Ya no se quita eso. Oye, y como dijo un político muy querido y muy respetado, ya murió hace tiempo, el licenciado Eduardo Luque Loyola. Sí, queretano también. Queretano, sí, no, y además político de mucho tiempo. Un día lo encontraron en México, iba caminando y le pregunta a alguien: oiga, licenciado, ¿y usted, senador, diputado, qué pasa, licenciado? Contesta él: ¿qué quieren? Este pueblo necio de Querétaro que no me suelta. Bueno, pues así es. Y platícanos, Enrique, si nos haces favor de precisamente de esa experiencia como funcionario público, cómo empezaste o por qué empezaste y cuáles de los puestos, casi toda la gama de puestos administrativos y de representación, sí, las has tenido. ¿Cómo empezaste y qué ha significado para ti ser funcionario? Te lo aprecio mucho. Fíjate que se remonta, como bien dices, la preparatoria en la Universidad Autónoma de Querétaro y previamente la secundaria tuvieron una especie de continuidad. Había, como te comentaba antes de entrar a la entrevista, la universidad, yo creo que por una labor social, Luis, tenía secundaria, que en estricto rigor pues no es una educación universitaria. Era el rector, el licenciado Fernando Díaz Ramírez, pero preservó la secundaria. Ahí entraste, tú estudiaste tu secundaria en la universidad. En la universidad. O sea, ¿en qué año más o menos entraste a la universidad? Pues esto ha de haber sido en el 59, aproximadamente. El año de la autonomía. Exactamente, man. Había un espacio que se destinaba realmente en el fondo del viejo edificio de 16 de septiembre, en el antiguo colegio de San Ignacio y San Javier, fundado por jesuitas, educadores. Ahí el licenciado Díaz construyó en la parte posterior, donde después se hizo la alberca, ahí serían 6 salones o 7 salones, que eran para los nuevos, los que entrábamos a la secundaria. Nos tenían un poquito atrás y por calificativo íbamos los perros. Y le llamaban las perreras. Las perreras. Las perreras famosas, man. Total que se hizo la secundaria ahí y en el mismo edificio, en otro patio, estaba la preparatoria. Pero en el mismo conjunto. Ahí hicimos la preparatoria y enseguida Derecho, también ahí mismo. Con profesores de mucha estirpe, de mucho amor por la universidad, en el que pues realmente lo hacían por amor al arte, francamente. Y desde luego, te mencionaba el licenciado Díaz, muy vinculado a la universidad, estaba el licenciado Alberto Macedo, que después fue rector también, estaba el licenciado Arana Morán,
que falleció no hace mucho tiempo también. Hace poco, sí. Sí, poco relativamente. Estaba el licenciado Antonio Pérez Alcocer. Filósofo, pensador, escritor, autor de un libro de lógica, por cierto, y otro de historia de la filosofía. Don Agapito Pozo, que además de gobernador fue presidente de la Suprema Corte. Entonces era una estirpe de maestros que pues apoyaron a la universidad. En ese tiempo salíamos pues, de la universidad antigua al jardín, y un día andábamos ahí dando la vuelta y pasó el que estaba recién incorporado como procurador, que era Manuel Suárez, y que también era profesor. Lo saludé y me dice, oye, ¿ya está terminando? Ya estoy terminando. Le digo, ¿no te he recibido? No. Dice, hay una vacante en San Juan del Río como agente del Ministerio Público. Le digo, pero bueno, voy terminando, todavía no tengo el título, estoy en eso, estoy haciendo la tesis. Dice, bueno, la ley orgánica permite que sean pasantes en los foráneos. Pues entonces listo. Vámonos. Y vámonos a San Juan del Río, Luis. Era el único agente. ¿Tienes 21 años o algo 21 así? años, sí. Era el único agente del Ministerio Público porque no había tantos como para rotarse o para estar un día sí, un día no, 24 horas por 24, 40. No, era el único de todos los días, incluyendo los domingos, día y noche. Total. Qué bueno que no había las tasas de delito que hay hoy. Claro. Porque... Y los accidentes, Luis. Sí, los accidentes, había que ir a dar fe de hechos. Sí. Ahí pasaba la carretera. Y eso hacía que estuviera socorridísimo el tema de ir a dar fe a cualquier hora, man. Pasaba un oficial de policía de caminos a donde estaba yo hospedado. Hay un accidente a las 3 de la mañana, ¿a las 4? Pues vámonos. Total, que fue una época de mucho aprendizaje. Y en una ocasión se celebraba el onomástico del presidente municipal de San Juan, que era un señor muy amable, muy cordial, don Raúl Olvera Aróstegui, ya también murió. Total, se le hizo una comida, había mucha asistencia, funcionarios de Querétaro, porque celebraron el cumpleaños de don Raúl. Y alguien dice, oye, pues tú ofreces la comida. No, le digo, pues, ofrece la comida en nombre de todos. Para esto, Luis, teníamos ya alguna idea, porque en la universidad había sido nuestro el profesor de oratoria, había academia de oratoria, un personaje muy apreciado y además, bueno, de muy buen nivel, muy relevante, Hugo Gutiérrez. Un orador de gran calado. ¿Cómo no? Y Hugo Gutiérrez en ese tiempo, desde luego no era rector todavía, pero Hugo estableció la llamada Academia de Oratoria. Y en la Academia de Oratoria, pues íbamos varios. Iba Fernando Ortiz Arana, Pepe Ortiz Arana, Mariano Palacios. Y todos posteriormente excelentes oradores, ¿no? Sí, por la escuela de Hugo. Sí. Por la escuela de Hugo. Entonces, cada 8 días a la Academia de Oratoria, que ya en la vida profesional, no te imaginas, Luis, lo que te sirvió haber pasado por ahí. Lo útil, sí. Lo útil que es. Sí. Luis. Total que se viene el ofrecimiento y poquitos días después había la sucesión del presidente municipal. Y algunas voces dijeron, ¿y por qué no te apuntas tú? No, pues no, hay otras gentes adelante. No te hago el cuento largo, Luis, pero se da la oportunidad y voy de candidato a presidente municipal. Yo no soy de San Juan del Río, yo soy originario de aquí de la ciudad de Querétaro, pero vaya, la gente se portó muy amable con tu servidor, fueron muy cordiales. Yo me preguntaba, dije, a ver cómo me va, a ver si votan por mí. Total, se abrió la puerta y llegué a la presidencia municipal. Y claro, presupuestos recortadísimos. Sí. Bueno, te doy una anécdota, Luis, de cómo estaban las cosas delimitadas. No había suficiente servicio de limpia. Entonces, a los que detenían por alguna infracción o los borrachitos, a las 5 de la mañana a barrer las calles, porque no había mucho, mano. Entonces, una que otra obra se podía hacer y una que otra apoyada por el gobierno del Estado. Realmente, bueno, que todo era más pequeño, pero el fortalecimiento de las administraciones municipales fue con
bueno, por un lado la reforma del artículo 115 y los fondos que se fueron haciendo dirigidos a los municipios, pero aquí en Querétaro con el gobierno de don Rafael Camacho, ¿no? Se les dio... Sí, fíjate que efectivamente los municipios sí estaban limitados. Después hubo una serie de reformas y yo sí pude, por la oportunidad de trabajar, yo colaboré en el gobierno de don Rafael Camacho en la Secretaría Particular y sí pude pues, ver de es una lata ser secretario particular, ¿verdad? Entre paréntesis. No, es que tienes que estar antes e irte después. Sí. E imaginar lo imaginable. Sí. Imaginar. Y cuando hay, como perro de rancho, dicen como los colegas, de rancho, ¿no? Cuando hay fiesta te amarran y cuando hay bronca te echan por delante. Así es, ¿eh? Bueno. Pero fíjate que dentro de esas complicaciones tiene la ventaja de que aprendes. Aprendes mucho y tratas a mucha gente. Tratas a mucha gente, te das cuenta de todo. Y si te toca un jefe pues, que está empapado, que conoce, que actúa y todo, pues también te sirve. Que le aprendes. Se le aprende, mano, se le aprende. Y bueno, pues tú funcionas en este escenario. Ya me ha pasado. Sí, en ese escenario. Pero yo te diría que es una fortuna. Sí. Es una fortuna y es una etapa de aprendizaje de primera línea. Sí, cómo no. Y bueno, pues me tocó finalmente la oportunidad de concluir la presidencia municipal de San Juan del Río. Y después inicié una actividad como profesionista, como abogado en San Juan del Río. Pasan unos días y me llama una secretaria de don Rafael Camacho, me dice que va a ir él a la oficina a mi despacho, muy modesto en San Juan. Y le dije, oiga, ¿está hablando del gobernador electo de don Rafael Camacho? Sí. No, le digo, a ver, él no viene aquí. Si es cierto que él quiere hablar conmigo, yo voy. Pues, digo, elemental, ¿no? No, me dijo, claro. él va a pasar. Bueno, muy bien, este es mi domicilio. Yo no me la creía, Luis, porque dije, no, a ver, ya electo y todo, ¿qué va a venir? ¿Te manda a llamar? Pues no, al día siguiente, a la hora que me dijo, 7 de la tarde, llegó. Yo tenía en el escritorio, pues, un tehuacán, y dije, por lo que se ofrezca. Lo recibí, me dice, estoy por entrar a la administración y no tengo resuelto todo, me dijo, del equipo de gobierno. Solamente tengo resuelto al secretario de gobierno. Usted lo ha de conocer, me dijo. ¿En quién pensó usted? Le dijo. Va a ser Alberto Macedo, me dijo, que somos compañeros de la escuela. Yo no sabía eso, pero se conocían desde los jóvenes. Dice, va a ser Alberto. ¿Lo conoce? ¿Cómo no lo voy a conocer? Y pues, además fue rector de la universidad y fue nuestro maestro en amparo y en muchas cosas. Total, me incorporo, mano. Le espero al día siguiente, me dijo. Llego yo a lo que hoy sigue siendo casa de gobierno, pero que era casa de él, personal, particular. En Plaza de Armas. En Plaza de Armas, donde hoy es casa de gobierno. Llegué, me recibió, él estaba con varias personas, me dijo, platique con ellos, yo tengo una reunión en México, y ahí empezó, mano. Ahí empezó el tema. No sabías ni para qué. Ni de qué, ni para qué, ni por qué, Luis. Pero yo conocí a algunos de los que estaban ahí, y dije, bueno, a ver, platíquenme de por dónde iba el tema para yo hacer un informe, por lo menos, de lo que se platicó, un informe. Y así fue, platicamos, entramos a funcionar o en actividad como secretario particular el día 1 de octubre del 79. Y prácticamente del 79 hasta el 85, que concluye su administración, estuve en esa tarea, en esa responsabilidad. Desde luego que ahí pues compartí con gentes a las que les aprendes y con las que haces compañerismo. Desde luego le aprendes al licenciado Macedo, estaba Sonia Alcántara, después. Que después fue secretaria de gobierno. Después fue secretaria de gobierno. En la Secretaría de Finanzas estaba el licenciado Paulín. Nacho Paulín. En la Oficialía Mayor estaba Jorge Gómez Eichelman. En la Procuraduría estaba Ramón González. En Obras Públicas estaba un ingeniero de apellido Welch. Sí. Y vaya, un equipo trabajador. Obviamente, como te decía hace un momento, pues
tú aprendes, mano. Sí. Tú ves las cosas ahí de cerca, porque una vez me bromea un funcionario de México, me dice, fíjese que esta tarea de secretario particular aquí en el gobierno es muy interesante, dice, porque está usted como si fueran los toros, dice, usted está aquí jalando al toro y lo mueve y lo... Dice, pero al final de cuentas el que puede encornear es aquel señor. Al otro. Al otro me dijo. Sí. Le digo, bueno, una ventaja tenía que tener, Sí, ¿no? sí, sí. Y es cierto. Y es cierto. Sí, la responsabilidad es, como dice Max Weber, ¿no? La ética de la responsabilidad es la ética de los políticos. No pueden quitar la cara de decisiones que afectan Exacto. a otros, a muchos, no a Exacto. uno ni a dos. Tiene consecuencias, Luis. Y Tiene ahí, consecuencias. platícanos, porque, vaya, no inmediatamente, pero después fuiste gobernador del estado, ¿no? Sí, bueno, prácticamente termina el gobierno de don Rafael Camacho y se da la oportunidad de ir al Congreso local. Ajá. Entonces voy al Congreso, inmediatamente voy al Congreso local, asume la gubernatura, al final del gobernador Camacho, el licenciado Palacios. Mariano Palacios. Mariano Palacios, y mientras él inicia su gobierno, yo estoy en el Congreso local. Fuiste líder ahí de la mayoría. Exactamente. Sí, porque ya había representación de otros partidos. Ajá, sí. Y a los 3 años aproximadamente de estar ahí en el Congreso, se da la oportunidad de ir al Senado por primera vez, con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México. Y digamos, no me desprendí yo de Querétaro, estaba yo siempre en contacto y se dio la oportunidad de ir al Senado. Estoy 3 años en el Senado. Que se supone que es lo que hace un senador, que se ha perdido Sí, ese sentido, y Exacto. más que hay plurinominales que no se entiende. Exacto. Representan a Querétaro ante la Unión, ¿no? Claro, eres el representante de tu estado ante la Unión, como bien lo acabas de decir. Son 3 años en el Senado, que como los demás te sirve también de aprendizaje. Fue una transición que Sí. Después ya se quitó la de desemparejar Exacto. a la alternancia, digamos, de senadores. Exacto, fue la oportunidad, Luis. Así. Y pues desde luego te da la oportunidad de conocer a figuras que ya habían destacado en otras actividades, ¿no? Pero todos eran gente ya muy experimentada y otra vez la oportunidad de ver, de aprender, de oír y decir, bueno, pues ese es otro camino al que hay que asimilarlo. Total, acaba ese... porque eran de 3 años. Sí. Había unos de 6, yo otro de 3. de 3, A mí me tocó de 3, exacto. Y ya al final, digamos, en los últimos quizá 8 meses de los 3 años del Senado, se abre la oportunidad de ir al gobierno del Estado. Sí. Lo que parecía mala suerte ser de 3, pues te sirvió mucho. Exacto. Fíjate lo que son las Sin coincidencias. pedir licencia, vámonos. Exactamente, Muy Luis. bien. Parecía, cualquiera diría, no, pues de 6, como de 3. Dices, no, pues te tocó de 3, pues de 3. Pero tocó el tiempo de ensamble. Sí, claro. Total se dio el ensamble, Luis. Y voy al gobierno del Estado. Evidentemente todavía había muchas limitaciones económicas y financieras. Todavía tenías que restringir pues muchísimos gastos y dar prioridad a algunas cosas que justamente pues, por urgentes no podían posponerse. Al final de cuentas fue un gobierno en donde el vínculo con la Universidad Autónoma de Querétaro, de donde literalmente soy egresado desde la secundaria hasta ser abogado titular. ¿Y profesor? Y profesor. Y profesor. Yo daba clase de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho. Ya entrado el gobierno pedí licencia porque de plano no te daba el tiempo. Y entonces me hizo favor de aceptar como maestro adscrito y me suplía casi siempre, recién fallecido también, Andrés Garrido. Un universitario muy apreciado, muy brillante. Muy brillante y un buen amigo. Transcurren los 6 años de gobierno, termina y me reincorporo otra vez a mi despacho, de nueva cuenta.
Ahí estoy, pues, 2 años y pico otra vez, mano, con algunas actividades de asesoría en México, asesoría externa. Y de nueva cuenta se da la oportunidad de ir al Congreso de la Unión, ahora como diputado federal. Y voy como diputado federal de 2003 a 2006, y la misma historia, aprendizaje de nueva cuenta, escenarios nuevos, sí, escenarios distintos. Era presidente de la República el licenciado Vicente Fox. Y bueno, pues otro escenario, una presidencia de la República en un partido distinto al que tu servidor pertenecía, pero digamos que las cosas van, las cosas caminan. ¿Voy bien o me regreso, Luis? No, vas bien. Lo que ya no nos alcanza el tiempo porque tu trayectoria es muy larga. Y después fuiste senador otra vez. Y después vuelvo al Senado de nueva cuenta, lo termino hace 3 años, con igual la oportunidad de... Una maravilla de oportunidades tu Sí. vida como funcionario. Sí, fíjate que sí, debo estar agradecido con la vida, muy agradecido porque me dio todas esas oportunidades. Y déjame hacer esta última referencia, Luis, por razones del tiempo que me permiten, y con mucho agradecimiento a ti. Mi trayecto de gobernador con la Universidad Autónoma de Querétaro fue de privilegio, de oportunidades, con respeto absoluto a la universidad. Digo, sí, con conocimiento de qué hacía falta, con los apuros de siempre, Sí. con los apuros de siempre, pero siempre fue una relación respetuosísima. Me tocó compartir bueno, desde siempre, desde que yo empecé en esto y hasta la fecha, con mujeres y hombres de rectoría de primer orden. Sí. Y hasta la fecha, Luis, ¿eh? Sí, qué bueno. De gran sí. calidad, muy universitarios, muy abiertos, muy de impulso a la transformación. Sí, el que decide diferente no tiene idea de lo que es la educación superior y la investigación científica. Muy rápido, ahí luego a ver qué hacen los productores. Entonces, bueno, me imagino que lo más intenso es ser gobernador de lo que Sí, has pasado. sí. Si nos dices así brevemente, un momento o una situación que te haya sido especialmente grata y una especialmente ingrata, porque pues sí, ocurre, ¿no? Sí, y lo puedo decir con mucho respeto, pero con mucha confianza. Mira, de las más gratas es que ser presidente municipal en San Juan del Río, que no es la capital del estado, en donde está el gobernador y en donde el presidente municipal, pues tiene que estar muy en sintonía. Bueno, allá estás un poquito lejos y eres más libre. Más libre. Sí. Aunque tengas riesgos de errores, pero eres más libre allá. Entonces, digamos, fue de las afortunadas. De las que me pesaron mucho es cuando entrego ya prácticamente el poder y el resultado electoral fue distinto al partido al que pertenezco. Es decir, gana otro partido. Y eso, pues sí te pesa decir, claro, híjole, el partido al que yo pertenezco no triunfó, por lo que tú quieras, pero te pesa, te duele. Entonces fue una etapa muy buena y otra etapa muy difícil. Claro que un demócrata como lo eres tú, según te conozco, pues dice, bueno, eso resultó, ahí está. Y no había de otra, ¿eh? Y no había de otra. Sí. Pero sí pesa. No era lo mejor. No era lo mejor, Luis. No era lo muy mejor. bien, Enrique, muchas gracias. No, muchas al contrario, gracias. Luis, yo te aprecio mucho que me hayas dado esta oportunidad de comentarlo tan abierto como tú me has dejado hacerlo, tan abierto, tan anecdótico. Y bueno, pues agradecerte con un saludo respetuoso a las autoridades y a la señora rectora con mucho respeto. Pues al contrario, muchas gracias a ti y a todos ustedes que nos prestan su atención. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar. Gracias.